Hola muchachos, muy buenos días, qué gusto saludarlos a todos en este momento. Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día. Vamos a iniciar con la sesión de hoy y ya vamos avanzando mucho en el contenido. Ayer que estaba preparando el material, me quedé pensando en que ya estamos llegando a la segunda parte de lo que nos presenta la materia. Y es que tiene mucho que ofrecernos, pero pues ya estamos avanzando bastante. Vamos a hablar en este caso de lo que es la educación antigua, la educación de los pueblos primitivos, características, cómo nació la escuela y los primeros sistemas educativos. Así que ya pasamos todo el proceso de la educación, historia y su importancia, y bueno, ya estamos entrando ahora sí en lo que es el fuerte, que es precisamente el desarrollo de cómo se dio, y pues vamos a empezar a estudiarla por medio de esta presentación. Los objetivos que traemos pues es comprender el desarrollo histórico de la educación desde la antigüedad hasta la educación en los pueblos clásicos, apreciando las características de la práctica educativa de cada cultura. Como objetivo particular, pues queremos conocer los antiguos modelos de enseñanza, identificar el desarrollo y evolución del perfil docente, los modelos antiguos y el surgimiento de la escuela. Y bueno, de manera específica, conocer la transformación del perfil docente y el surgimiento de los paradigmas pedagógicos durante los diferentes periodos históricos. Recordemos que la educación surgió primero, se dio de manera espontánea, después vino la pedagogía, pero no nació sino hasta finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Aquí está el diagrama que les presenté ayer en Meet, y es que me gustaría que lo tengan, que lo analicen, que puedan ustedes realmente estudiar este concepto, porque es la realidad más importante de lo que es la educación. Se compone de tres esferas principales, que es la política, la sociedad y la cultura. Antes de ser sociedad fue religión, y recuerden que posiblemente veamos una transición de la cultura a la economía. Esta fue la línea que les presentaba yo de cómo de manera general surgió y evolucionó la educación y se fue desarrollando la pedagogía. Así que algo de esto es lo que vamos a ver. Realmente ya salimos de lo que fue la prehistoria. Ya hablamos mucho acerca de esto. Pues no hay tanto que decir tampoco, más que los hombres pues se volvieron sedentarios, y con esto nacieron las pequeñas comunidades. Surgió lo que fue la sociedad y la cultura, y a partir de ahí pues nos interesa mucho porque se formó la educación como tal. Acuérdense que la educación es más que nada el hacer, el enseñar de forma espontánea. ¿Cómo se dio esto? Y siempre existió una educación porque de padres a hijos se transferían los conocimientos, pero más adelante se transformó en una enseñanza basada en ideales filosóficos, que es otro de los principios que vamos a ver, y también en ideales religiosos. Estos fueron dos principales pilares, ¿no?, que nosotros vimos del surgimiento de la escuela como tal, hasta llegar a la escuela contemporánea, y posteriormente habrá un punto en el cual ustedes conozcan lo que es la escuela globalizada también. Vemos los diferentes perfiles, ¿no?, de maestros que existieron en la antigüedad, que eran los filósofos, los sofistas, los escribas y empiristas. Esto lo estuvimos manejando también en nuestra sesión pasada, pero quería retroalimentarlo, que no se les olvide, que lo tengan muy presente, porque es contenido como para examen. Así que bueno, pues vemos lo que es el filósofo, que más que nada enseñaban un conocimiento universal. Acuérdense, ellos a la gente querían enseñarle no un saber a lo mejor basado en académico, sino que ellos querían que la gente aprendiera a pensar. El sofista eran más que nada maestros particulares. Los escribas estaban al pendiente de todo lo que estaba pasando, principalmente de los filósofos, ¿verdad? Y se encargaban de recopilar la información. Claro que también de los reyes y las palabras que eran importantes, pues ellos estaban ahí listos para escribir. Recordemos que en la antigüedad un concepto que fue muy importante, más que cualquier otra cosa, fue la sabiduría. Y luego vemos que aparecen los empiristas. Para ellos el saber nace por la experiencia y demostración. Y con los empiristas, chicos, nació lo que fue el método científico.
Vemos la educación de los pueblos primitivos. La paideia era el término utilizado por los antiguos griegos para educar a sus niños. Es la pedagogía utilizada en los principios de la educación, término que reside en un ideal del ser humano perfecto, donde la razón, el conocimiento son valores éticos concebidos con su enseñanza, mediante la creación de un tipo de ideal coherente y determinado. La educación no es posible sin que se ofrezca al espíritu una imagen del hombre tal como debe ser. La paideia es la formación que se le pertenece por esencia a la comunidad. Un filósofo ilustra que la paideia aglutina aspectos de alta formación. En pocas palabras, los griegos buscaban convertirse en la forma más perfecta posible humana. También buscaban ser hombres admirables y ellos tenían dos ideales de enseñanza. Estamos hablando de su educación antigua. Tenían lo que era la paideia y tenían el arete. Y es muy interesante que las personas que enseñaban esto pues eran los padres o los filósofos también enseñaban estos ideales. Vemos la paideia en Grecia. El ideal educativo de la antigua Grecia se configuró en la búsqueda de armonía entre educación física, educación intelectual y educación moral. El punto de equilibrio que ellos tenían pues era más que nada un ideal de perfección del ser humano. Se encuentra la razón tras el conocimiento. Este incluye un proceso de crecimiento y maduración en el infante, donde está presente, ¿no?, el aprendizaje de valores éticos, acondicionamiento físico y respuestas prácticas para las actividades en la vida cotidiana. Estaba viendo que para ellos esto era muy importante porque ellos estaban destinados más que nada a dedicarse a la política. Entonces tenían que tener este ideal de perfección para poder ejercer sus labores como tal. Vemos que la metodología utilizada por ellos se centraba en la memoria del estudiante y aplicaban algunas disciplinas como la retórica, la poesía, la filosofía, donde dotaba al estudiante de conocimiento y cuidado sobre sí mismo y expresiones. Regularmente, chicos, ellos tenían como que muchos conceptos, tenían tantos conceptos que su educación se basaba en que los niños que fueran capaces a veces de aprenderlos, o sea, de traerlos ya así de memoria, pues eran los que aprobaban, los que destacaban en lo que era su educación, y principalmente así fue como lo estuvieron manejando. Vemos que los varones de aquella época no podían desarrollar habilidades como manualidades o escudriñar en temas de competencia ciudadana. Más que nada eran formados para ejercer cargos políticos. Bajo esta formación regían también conceptos como la gimnasia, la gramática, la retórica, la poesía, las matemáticas y la filosofía. Y aquí pues esto era lo que ellos aprendían. Me llama la atención porque ahí principalmente no era tanto que las mujeres tuvieran oportunidad a veces de ser enseñadas. De hecho, las mujeres no recibían esta formación, muchachos. Eran solamente los hombres los que eran educados para ejercer estos cargos y para dedicarse a labores políticas. Las mujeres no, ellas eran enseñadas para, pues eran más de casa, para poder dedicarse al cuidado o más que nada pues al hogar. Y bueno, vemos que los hombres eran educados para servir a la polis, ciudades, estado independientes de Grecia, olvidando y poniendo a un lado a sí mismos y su vida familiar. Todo lo contrario con la mujer. Ella no era merecedora, qué interesante, no era merecedora de una educación, ya que no iba a cumplir con las mismas funciones del hombre en el Estado. Eran vistas como un género procreador, o sea, para tener hijos, incapaces de aprender y cumplir funciones distintas a las de la casa. Parir y criar hijos, eso era lo que ellos tenían que hacer. Los hombres griegos dedicaban su vida a los actos cívicos, lo cual les permitía el dominio de una lengua griega, distinguiendo a los locales de los forasteros e inmigrantes. Y vaya que eso está muy interesante, porque ya desde ahí vemos que surge el machismo. No es como tal lo que hoy la gente pinta como machismo, pero sí es una forma real, chicos. Ahí ese sí era un machismo porque la mujer, o sea, no era digna, no podía, ante la sociedad no tenía la capacidad de ser enseñada. Vemos que en Grecia no nada más estaba la paideia, también estaba el arete. La excelencia política de los griegos constituía
en el cultivo de 3 virtudes específicas: la valentía, la moderación y la justicia. Estas 3 virtudes formaban un ciudadano relevante, útil y perfecto, pero Platón añadió una cuarta, la prudencia, otorgando el nombre de virtudes cardinales. El arete es la posición de virtudes, en especial la valentía y la destreza en el combate. Para los griegos la única manera de alcanzar esto era mediante las hazañas en guerra, lo cual era preferible morir en combate que concebir otra forma de vivir. Los griegos le temían al destino, pues este les podía impedir llegar al arete. También se entiende como la perfección, que hace parte desde los tiempos antiguos en la cultura griega. Es la excelencia de un individuo, de cómo se desarrolla, cómo piensa, cómo habla y cómo obra con éxito. Comprende la formación cultural y moral, a aprender a manejarse en comunidad y a desarrollarse de una manera productiva, así como el respeto a las demás personas, la generosidad de espíritu y la bondad. Y bueno, vemos que el término anterior es un término que nos muestra, ¿verdad?, de forma pertinente, lo que nos ayuda a entender la comprensión de la cultura griega. Es un hábito por el cual el hombre se hace bueno y realiza bien su función propia. Para los griegos el arete y la paideia son pilares formativos de virtudes como la fortaleza y la prudencia. Eran de suma importancia para el joven griego que quería convertirse en un ciudadano, siendo un ideal exigido, lleno de perfección y excelencia de la educación. Grecia impone la importancia de la formación para el crecimiento y desarrollo intelectual de cada hombre. El arete, es decir, la formación del intelecto, incluye cultura y ética. Abre mediante la mente, ¿verdad?, del infante y del joven hacia todas las formas de expresión de la cultura, en la que el estudiante vive, pero al mismo tiempo el arete gimnástico se concentra armónicamente con la formación y el cultivo del cuerpo humano, en una vertiente físico-deportiva y práctica educación. Y bueno, en conclusión, la adquisición del arete era el eje de la paideia de la educación del joven griego para transformarse en un hombre útil y perfecto. Hacía énfasis en la disciplina y el dominio del cuerpo mediante la gimnasia y la lucha, incluyendo los aretes como oratoria, la música y también la filosofía. El significado de arete se aproxima a lo que hoy se considera virtud en general, incluyendo rasgos como magnanimidad, o sea, la grandeza y elevación del ánimo, o bien una gran generosidad o liberalidad. La templanza también es ahí considerada, y la justicia. Y yo creo que ellos sí se distinguieron por ese ideal, ya que buscaban pues ser personas destacadas por su clase. Estamos hablando de una clase no social, sino una clase en su comportamiento. Buscaban ser destacados por esa armonía, chicos. Y creo que pues es importante, es valioso. Sí, deberíamos considerarlo como un ideal de enseñanza. A lo mejor se puede adaptar, porque sí es importante esa armonía. La armonía entre la educación física y los conocimientos intelectuales, yo creo que sí puede generar algo bueno en los alumnos y puede ayudarlos a que hasta cierto punto evitemos problemas con ellos como el bullying y otras cosas, porque sí es una forma en la cual él concentra su energía en todo lo que es pues la educación. Pero pues a veces también traemos ideales donde no queremos dedicarle más tiempo o que haga más cosas. Entonces pues todo tiene que estar equilibrado, tanto para el alumno como para nosotros los docentes. Y bueno, pues vamos a finalizar así esta presentación. Espero que le hayan entendido, que les haya gustado, y vamos a realizar algunas actividades asociadas al tema. Y nos vemos la próxima.